I com deia, no és un programa normal avui, perquè és el darrer programa de l'any, venen les festes, i hem tingut un 2025 fantàstic, amb moltes cosetes, amb moltes iniciatives, bons projectes. Un d'ells, amb els nostres amics del Grup Güell, que amb en Xisco Bausà com a president i tot el seu equip de voluntaris i de col·laboradors han fet una feinada de valent. I nosaltres ens hem sumat en aquesta bona iniciativa d'en Xisco Bausà i els seus, els amics, de l'associació del Grup Güell. Xisco Bausà, què tal? Bon vespre, estimat. Bé, avui venim de guapo. Sí, que és el darrer dia. Avui de festes de Nadal. Te fa un poquet de coseta? Sí. Un poquet sí. Hombre, una part estic content perquè no te veuré... Ja ho sé, ja ho sé, però no és vera, perquè com que mires Canal 4 Televisió, ja me veuràs igualment. Bé, avui duc amb David Salom, director general de l'Institut Municipal de Port, un gran amic i un gran col·laborador. També duim en Andrés, que és el directiu i és el responsable de seguretat de la marxa i totes les activitats que fem. I anem a veure que esperem un rato agradable i podem informar també del que hem de fer l'any que ve. Molt bé. Andrés, què més? Andrés Rodríguez Galindo, perquè això s'emprenya. És que, clar, David Salom, que és el protocol, és polític, i dic, en Andrés, per què tenim Andreu? No, perquè t'has equivocat. Sí? Jo crec que en David Salom no és polític. No ho és? No. El que fa molt bona feina. Perquè ell és esportista i és professional i és empresari. Ell no li agrada que ho digui. Ja ho sé. Quan te records el dia que va venir Hermosilla, Hermosinda, que van dir que era una persona que li agradava el que fa. En David jo no el coneixia, i és veritat que ja ha 2 anys que ens coneixem, i és una copa escuda, no és tan guapa com Hermosilla. Hermosinda, sempre m'equivoco. Però bé, és una persona que també fa una feina que li agrada perquè és deportista. Està clar, anem a veure. David Salom. Jo som amic d'en David Salom de fa més de 15 anys. I l'he seguit malament. Ell jo sé que no li agrada tant el negoci familiar, però com a esportista sobretot. I en la seva escola, pels nins i de més, que és una autèntica passada. Però, David, per jo personalment, és molt especial que en el darrer programa hi siguis tu, però no deixar ni com a esportista ni com a director general, com a amic. Això m'encanta que estiguis tu, perquè sé de la teva il·lusió, de la teva vocació, i tu quan te fiques en algo, t'hi fiques en tot. I amb això sí que tenim punts en comú, i estic molt content que estiguis aquí en el darrer programa de Manu en tu. Bueno, muchas gracias por las palabras, que tanto de Xisco como tuyas, Manu, que habéis dicho, pero sí, como bien dices, ¿no? Encantado de estar aquí en este último programa del año. Espero poder estar el año que viene en alguno más, y bueno, y encantado también de poder estar aquí como representante del Ayuntamiento, como representante del IME, apoyando todos los eventos que el Grup Güell lleva a cabo durante todo el año, y bueno, esperemos que puedan ser más y podamos ayudar todo lo posible. Y bueno, encantadísimo de poder ayudar a todo el mundo y de poder estar como deportista en un cargo político de deportes, en un área de deportes, pues la verdad es que es una pasada, ¿no? El poder estar, y encantadísimo como he dicho antes, de poder ayudar sobre todo a todo el mundo, o a todo lo que podemos, o todo lo que llegamos, que a veces nos es un poco complicado el llegar a todo, pero bueno, intentamos siempre estar en nuestra área, tanto el regidor Javi Bonet, como el alcalde, por supuesto, y como el IME, el gerente del IME, Miguel Ángel, pues también estar ahí para poder apoyar y poder ayudar a todo el mundo, y en este caso al Grup Güell. Se lo dije personalmente tanto a Xavi Bonet como al alcalde Jaime Martínez, que un acierto en su momento tu nombramiento, pero de corazón, sin color político. Le dije, així anem, un esportista pues que s'encarregui de lo que s'ha d'encarregar. A Miguel Ángel Bennassar, a Mini, le envío un abrazo grande porque hace no mucho tiempo sus padres, que son fieles oyentes de Radio Murta, sé que tuvo una caída o tuvo algo y se rompió la cadera. Entonces, desde aquí un abrazo grande, hazlo llegar de nuestra parte. Por ¿De acuerdo? supuesto, se lo diré. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Al pie del cañón, al son del grito de la trompeta de la trompeta de Xisco, y disparados tú con José Luis Ringo, con todo el equipo. Bueno, este año ha sido un año muy apasionante, muy interesante, pero el que viene promete más, ¿no? Esperemos que sí.
Esperemos que sí, porque el plan que tenemos ya para el año que viene ya es bastante Cargadito, ¿eh? cargadito, sí señor. Pero de eso se trata. Yo cuántas veces he hablado con Xisco de que, clar, la niña bonita és sa marxa del Güell Lluquepeu. Sí señor. Que es, vamos, salvando las distancias, pero en Menorca tienen San Joan, en Navarra los Sanfermines, en tal, no estará todavía tal, pero cuando estamos hablando de tantos miles de personas, estamos hablando de un acontecimiento de interés general y un símbolo para la comunidad, como la marcha de Güell Lluquepeu. Pero es que se trata de hacer eventos a lo largo de todo el año, ¿no? ¿Sí, Xisco? Exactamente, es decir, como te muchas veces he dicho, yo cuando cogí el Grup Güell dije que una asociación con una actividad al año muere. Hemos hecho un gran equipo y la verdad es que tener un buen gran equipo y la gente que colabora, como el Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca, el Govern, ayuntamientos como Inca, Consell, Marratxí, Binissalem, Selva, Escorca, Lloseta, Alaró, Alcúdia, Pollença, pues puedes hacer muchas cosas, empresas colaboradoras y esto te da fuerza, pero como siempre la fuerza la tenemos con los voluntarios. Hace 2 años que a través de Andrés creamos el Grupo de Seguridad, que además nuestro Grupo de Seguridad estuvo en la gala... En la gala de Grup 4, Andrés, sí. Extensible, por favor, nuestro agradecimiento total, absoluto, porque, como tú bien sabes, fue el mayor éxito de esta casa. Llevamos unos años con unas galas fantásticas, pero muchas gracias por vuestra participación. De vuestra parte, de manera totalmente altruista, como todos lo hicimos de manera altruista, los artistas y todos, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. De vuestra parte lo haré llegar a todos. Muchas gracias. No solo que actuaron con vosotros, Andrés lo puede decir, están actuando con otras... Sí, tuvimos un par de percancillos sin importancia, que seguramente vosotros sabéis cuáles son, pero vamos, se solucionaron sin problema ninguno. Yo lo que digo es que hacéis otras actividades... vale, sí, hacemos bastantes más... Más cosas deportivas cosas, y esto también. Que también nos dedicamos al deporte, a las carreras de coche y todo esto que lo llevamos nosotros. Sí, sí, como tú sabes bien que Ringo... Es comisario de tal. Como yo y muchos de los nuestros. Sí, muy bien, muy bien. Nosotros hemos encontrado, yo personalmente, que soy el que lleva el tema de documentación esto, hemos encontrado una gran colaboración, principalmente con los ayuntamientos y entidades, pero también, como quiero siempre decir, con el personal, los funcionarios del ayuntamiento, del IME, del Consell, hemos encontrado un gran apoyo porque hace los papeles de cada día más David, complicados. Xisco es un firme defensor. Bueno, incluso como tú sabes, el Grup Güell rindió un homenaje a los funcionarios, porque siempre, digamos que se infravalora tal vez su trabajo, o yo se lo dije, digo, a veces es como un chiste, ¿no? Y dices, no, pues como defensor acérrimo de ellos. Sí, por supuesto, y realmente son los que organizan y los que hacen todo el papeleo, como bien dice Xisco, que cada año son a veces más complicados, entonces ellos son los que llevan todo el papeleo, todas las autorizaciones, todas las peticiones a otro. El IME trabaja como ventanilla única de los eventos que se hacen, el organizador del evento contacta con el IME, envía todos los documentos y el IME es el que traslada a otras áreas, tanto de ayuntamiento como Govern o como Consell, las peticiones para que los eventos se puedan llevar a cabo. David, entre distintas iniciativas, bueno, vosotros estáis trabajando muchísimo, el IME, tú personalmente que lo sé yo, pero hablando del tema de Grup Güell, uno de los eventos fue este día de la mallorquinidad, que no mallorquinismo, aunque fue en Son Moix, de mallorquinidad, de Pablo. ¿Tenéis intención de tener colaboración y de volver a hacerlo? Porque fue la primera vez, que para ser la primera vez ya fue muy bien. No sé si en Son Moix o en otro sitio, pero ¿tenéis intención de colaborar y participar en este día tan...? Sí, por supuesto, sí, claro. Como no se lee los papeles, ya está previsto esto. Sí, ya son eventos, es uno de los eventos que ya para el año que viene ya está previsto dentro del calendario del Grup Güell y como ayuntamiento, como IME, pues apoyamos todos los eventos que hacen en Palma y seguiremos haciéndolo, porque al final pues se hace una mallorquinidad, ¿no?, en este Grup Güell y creo que hay que colaborar, hay que estar con ellos y con la sociedad y con todos los ciudadanos que quieran participar en estas acciones.
Molt bé. És que va ser... Jo li havia de demanar, jo ja ho sabia, però li havia de demanar a en David Salom, aprofitant que el tenim aquí com a representant de l'Ajuntament de Palma. Exactament, però com me caus molt malament, de cada vegada, si no... Lo que he de contar, David, en aquestes altures. Ara ja no el canviaré en aquest home, ja té una edat, m'entens? Nosaltres començam dia 17 de gener, hacemos el foguero de Sebastián, que ya tenemos permiso. Sí. Ayer me llamó Isabel, ya tenemos permiso. Sí, tenemos un área dentro del IME, que es el área de servicios deportivos, que ahora hay 2 personas que están trabajando muchísimo para ello y la verdad es que se les agradece también el trabajo que hacen para todas las asociaciones, organizaciones, de eventos y todas, actividades. El 15 de marzo farem la pujada del castell de Berba, que no vam poder fer a l'octubre. Dia 17 de maio fem la trobada de gent gran a Lluc. Dia 17 de juny farem la presentació de l'activitat del Güell. Dia 1 d'agost, ja se fot d'això. Dia 1 d'agost farem la pujada, La marxa. la marxa del grup Güell. Sí? Hi veus? Sí, perquè el mida no fora. 2 d'agost. Dia 18 de setembre farem la Ui, és trobada... paper, no tinguis por. No, però això el sé de memòria, ho he fet 40 vegades. Dia 26 de setembre farem la trobada de ball i música mallorquina i incorporarem grups juvenils. Sí. Levanta a las 2 de la mañana para leérselo, no te lo pierdas. Sí, no. I el 4 d'octubre, que a més és meu sant, farem la sofrida... Quin dia? A Sant 4 Francisco? d'octubre, dia 4 d'octubre. Farem la pujada del castell de Berba. Molt bé, molt bé. Farem el sopar de voluntaris, després farem la trobada de voluntaris, que està prevista per dia 7 de novembre, i estem ara, dic que vam venir la setmana passada amb Ana Maria i amb Araceli, estem estudiant, perquè tenen poca feina en aquesta companyia, estem estudiant fer una trobada de vaneres. Sí, Molt bé. està molt bé. És a dir, Està molt bé. Anem a veure, jo a en David li vull demanar... Bé, a dia d'avui no pot dir exactament el compromís en què consisteix de cara a l'any que ve, però està clara que és implicació per part de CIME, per part de l'Ajuntament de Palma hi és, però també vaig escoltar a Ràdio Murta, que me va agradar molt, que vos heu implicat també, nosaltres sempre xerram tant de la gent jove, com tu saps que la gent gran mos importa moltíssim. I xerraves tu, te vaig escoltar, David, xerrant de l'envejecimiento activo, y més iniciatives que teniu, no és així? Así es, de hecho, nostres majors. De hecho, en esta legislatura se ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento el área de Gent Gran, que es un área que antes o nunca había habido este área y se está haciendo un gran trabajo por esa parte. De hecho, ahora esta semana, este fin de semana pasado, se hizo la trobada de Gent Gran en Paseo del Borne con todos vestidos de Papá Noel. Es uno de los eventos que hace grande Gent Gran, el área de Gent Gran, y yo creo que para este colectivo pues hay que hacer muchas cosas y el Grup Güell es uno de los que más actividades hace para Gent Gran, pero ahora el Grup Güell también se ha ido a la parte de juventud, porque antes no tenía juventud, y creo que también le han dado una vuelta a eso, no solo dedicarse, que está bien por una parte, que como ayuntamiento y como IME... Mantener como tal vez prioridad total, pero aumentar... Nos involucramos en Gent Gran, Grup Güell estaba en Gent Gran y ahora el Grup Güell pasa un poco también a Juventud y Ayuntamiento pasa un poco a Gent Gran. Entonces yo creo que es darle un conjunto a todo y entre unos y otros colaborar lo máximo posible para que todos los colectivos, toda la gente pueda tener actividades en Palma. Nosotros queremos que la subida del castillo, como tú sabes, en octubre estábamos previsto para el 15 de marzo, pues hacer también que venga gente mayor, a través, estuvimos hablando con Hermosilla para que las asociaciones de gente grande puedan subir, porque haremos un arroz poblé, haremos una fiesta, porque queremos unir lo que es familia, personas mayores, niños,
Es decir, que los abuelos vayan con los nietos, los hijos con los padres, y hacer en el Castillo del Bebé, que es un puesto tan emblemático de Palma, una fiesta donde la gente además pasa fiesta que se puede comer un buen arroz poblet. Muy bien, bueno, creo que es importante, ¿no? Este tipo de eventos y que junten familias, ya sea desde los más pequeños hasta los más mayores, que junten familias y que toda la familia pueda ir a este tipo de actividades y eventos. Andrés, i si hi ha menjua, mos apuntam, però no, tu no saps que en Andrés... tengo que hacer una pregunta muy importante. Com va sortir la porcelleta? También te has enterado, ¿verdad? Sí. Bueno, Un 9.50. Pero has visto, le estoy soltando con rintintín. Sí, sí, ya se ve ya. Manu, un 9.50. 9.50, mig punt, ¿por qué no? Tiene que hacer otras para siempre mejorar. dice que es mejorable. Ah, vale, no hay que decir nunca porque si no te lo crees y luego ya no No, que no hace más después. Nosotros no podemos puntuar porque no estuvimos... No podemos puntuar, a mí nadie me dijo nada. Aquí, ¿no? Bien, a la próxima porcellita, si con la autorización de la mujer de Andrés, que como siempre... En Se Madonna. Es la que manda, así que... los invitaremos a ellos. Molt bé. Claro que sí. Tens res més que vulguis llegir d'aquest paper? Anem a veure, perquè si eres tan amable. Jo no sé si te va ir bien. No. Me fas passar pena. No, Avui estic de cachondeo. No lo creo. Però has de llegir res més, que aquí la gent se pensa que t'ho sap tot de memòria. Gràcies, Andrés. Nada. És tot. El 10 d'octubre és sopar dels voluntaris i anem fent coses. Si jo ho he fet ja 40.000 vegades. Molt bé. Jo te vull donar a tu les gràcies directament per haver recolzat. Han fet moltes coses ja enguany, tu i jo plegats. El que és grup 4 i grup Güell va de grups, la cosa. I saps que t'estic molt agraït i que farem encara més de cara a l'any que ve perquè hi ha molt de punts en comú. De vegades, com tot, David, hi ha fregades perquè tu veus les coses d'una manera o de l'altra. Això, en el teu món de la política, t'ha de passar. Però la finalitat és la mateixa. No és així, que és anar tots a una i que tinguem molta gent contenta. Home, podem fer totes aquestes activitats perquè han de ser coherents. Tenim una gran ajuda del Consell de Mallorca. Si no tinguéssim l'ajuda tan forta del Consell de Mallorca, no podríem fer totes aquestes coses. I és veritat que aquests 2 anys últims el Consell de Mallorca s'ha portat molt bé, igual que l'Ajuntament. L'Ajuntament en vez de donar-nos 2 bés, doncs ens dona altres coses. I participa en altres coses i és veritat que amb en David hem tingut molt bona relació, tenim uns locals a Cime que poden pagar els trastos, és un gasto que tenim menys, i gràcies a aquesta col·laboració estan. Home, és que si tots dos penséssim igual, ha de ser molt avorrit. Ha de ser avorrit. Però escolta, el que sí que pensarem igual és que tots, si vos pareix bé, mos aixequem i brindarem. Jo vos desitjo tot el que tingueu, tu i la teva preciosa família, David. Gràcies. I les vostres, que tingueu molt bon Nadal, molt bones festes, que mos vegem l'any que ve, que tinguem salut i que mos vagi tot molt bé. I que mos trobem aquí. Jo, que molts d'anys, te puc contar a tu i a tots. Moltes gràcies. Y yo en voz de todos los voluntarios del Grupo Güell, felicidades. Y també vamos, que el año que viene sea mejor. I felicitar a tota la gent que ens segueix i tota la gent que participa en les nostres activitats i les activitats de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies. Si vos pareix que vam amb un vídeo preciós que ha fet en Miquel Ferrer de Penya Segat, de nadalenc, molt guapo, del Grup Güell. Salut. Salut. El Grup Güell vol desitjar bones festes i bon any per tothom. Acabam un any carregat de participació, tradició i molta feina feta amb ganes. Ha estat un any ple de moments que mostren ben clar qui som i què volem ser com a comunitat. La gran trobada de ball mallorquí a l'estadi del Mallorca, un fet gros que ha duit la nostra cultura a un lloc ben especial. La pujada familiar i social a Lluc, un dia d'encontre, de germanor, de sentir-nos poble, de fer comunitat. I la marxa del Güell a Lluc a peu, que cada vegada és més grossa i més sentida per tota l'illa, i fora també. Tot això és possible gràcies a la gent que sempre hi és, els voluntaris, els patrocinadors i totes les entitats que hi són darrere. A tots vosaltres, gràcies de tot cor per la confiança i per ajudar-nos a tirar endavant. Bones festes i un any nou ben bo per tothom.